en la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM 1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Aquí en Periodismo a Diario, hoy 24 de septiembre, terminando o en el último tramo del 9º mes del año. Bueno, ordenando nuestros papeles, un montón de anotaciones como todas las mañanas. Lo primero es una miscelánea, la verdad que soy una persona, sobre todo por haber trabajado durante tantos años en esta profesión, en el periodismo, y además por haber trabajado en una agencia de noticias donde la información es verdaderamente trabajada con total rapidez y sujeta a equívocos. Bueno, por lo tanto comprendo mucho a portales de noticias, también por supuesto a las páginas web, a la radio, a la televisión, sobre todo lo que pone esos videógrafos, ¿no? Ayer, cuando se supo que la primera dama, la esposa del presidente de la Nación, está embarazada de 10 semanas, se supo a través de un comunicado oficial, ¿no? que dio a conocer la unidad médica presidencial. Algunos canales de televisión, sobre todo Canal 9 o más tarde TN, o aún la página web de ámbito financiero, confundieron 10 semanas con 10 meses. Bueno, peor ámbito, ¿no? Que dijo que el bebé iba a nacer en abril de 2023. Pero yo adjudico esos videógrafos, está cursando un embarazo en el 10º mes, por ejemplo, puso alguno, cuando en realidad eran 10 semanas. Lo entiendo por la velocidad. La tele, las agencias, la presión que tienen los muchachos que hacen los videógrafos, por más que a veces se comen acentos o suman otros inapropiados, bueno, puede ser. Pero lo que me pareció hoy horroroso, sobre todo por haber sido alguien que durante tanto tiempo trabajó en un diario de papel, donde tenés algo más de tiempo y te podés sentar y leer y revisar, es la tapa del diario Clarín, que en su primera edición vuelve a cometer el error y a hablar de 10 meses de embarazo, cuando en realidad son 10 semanas. Ahora he visto que en una segunda edición que se ha sacado, se ha cambiado la palabra meses por la palabra semanas. Bueno, ustedes dirán, esto es una tontería. Bueno, claro que es una tontería, es una miscelánea simplemente para mostrar cómo a veces la información se puede torcer por estos imponderables, por los errores. Otras veces se puede torcer quizás por una mala interpretación, y por supuesto no puedo descartar que haya mala fe. Ayer, por ejemplo, el ministro, ahora exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, hoy segundo candidato a diputado en la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, declaró que hablando con una señora, esta le había dicho que la foto de Olivos, ya que hablábamos de la primera dama, lo puedo enganchar,
que la foto de Olivos no hubiera pesado tanto en la opinión pública con un poco más de platita en el bolsillo. Goyan lo dijo claramente, que se lo había dicho un tercero, y muchos medios interpretaron que lo había dicho Goyan, y él se enoja al respecto. Así que ahí ustedes le pueden agregar lo que quieran, pueden agregarle mala interpretación, mala fe, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que agregar a todo esto es que puede haber habido también una segunda intención, bastante peyorativa con respecto a la gente de parte del candidato, porque la plata sola no arregla las cosas y el gobierno se está empeñando en entregar cosas cada vez más y sumarle dinero en el bolsillo a la gente, lo cual sería terrible si uno piensa en términos de votos. Si se piensa que se pueden comprar los votos con bicicleta, con dinero o con lo que fuere, hay que mirar experiencias anteriores, ¿no? Yo pasaba el otro día esa frase de Perón: si el patrón los quiere llevar al comicio, no se nieguen, vayan, pero dentro del cuarto oscuro hagan su voluntad. Y yo creo que esa apelación de campaña que Perón hizo en el año 1946, cuando se lo eligió presidente, es la lógica. Todo el mundo va a aceptar lo que le den, pero después está él y su conciencia. Así que yo no creo ni en la señora que lo dijo, ni en el ministro o el exministro que lo difunde, que la platita pueda hacer cosas. Creo más, por ejemplo, en la acción de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, que se corrieron totalmente de la elección anterior, no fueron a buscar a la gente, casi una venganza, ¿no? Contra Kicillof y contra Cristina, le hicieron morder el polvo, y ahora Martín Insaurralde, el ministro de Infraestructura, y a partir de ayer un par de ministros más o de funcionarios más llegan desde los intendentes a la Casa de Gobierno de La Plata para entornarlo a Kicillof, que dicho sea de paso, poco entiende de política. Es más un académico en todo caso, le guste o no le guste, está cerrado en sus ideas y es incapaz de ser flexible como es un político. Ustedes dirán, puede ser mejor, puede ser peor. Bueno, esa es su personalidad y Cristina Fernández lo acomodó. Lo hizo ir al Calafate, le dijo: vas a tener que echar a tu amigo, a tu jefe de gabinete, casi lo mismo que al presidente con Santiago Cafiero. Lo recogió como jefe de asesores, pero lo sacó del gobierno y ahí lo pusieron al intendente de Lomas de Zamora, a Martín Insaurralde. Yo creo más en esto, en que los intendentes van a poder de alguna manera incidir en llevar a la gente a votar, que en llenarle de platita el bolsillo a los demás. Bueno, dicho todo esto, como verán ustedes, enlazado, lo de Fabiola Yáñez, con los diarios, con Daniel Goyan, con La Platita, con todo a partir de aquella foto del cumpleaños. Hay un montón de noticias que hay que reportar porque hay evidentemente mucha miga periodística detrás de todo. Por ejemplo, lo que para mí ya desde ayer era el título principal de los diarios, y después los hechos indican que ha sido así, no ha cambiado desde ayer, tanto que vamos a tener una nota, si podemos, más tarde al respecto. El título central del día tiene que ver con la asunción de Horacio Rosati como nuevo presidente de la Corte. No porque no se supiera, sino por todas las circunstancias que rodearon esta elección. El presidente de la Corte lo eligen sus pares, siempre por 3 años, y ayer se pensaba, todos creían que se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, Ricardo Lorenzetti puso de por medio una excusa de una reunión previa que era para él impostergable y que le impedía asistir al acuerdo de votación del nuevo titular de la Corte. Elena Hayton pidió, por lo tanto, postergarlo. Bueno, ni Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte hasta hoy, ni
Juan Carlos Maqueda ni tampoco Horacio Rosati accedieron y dijeron, si con 3 podemos, bueno, allí vamos a elegirlo a Rosati. Y la personalidad y los antecedentes de quien a partir de hoy, les reitero, va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, han generado un revuelo político bastante importante. Primero, porque Rosati no es uno de los hombres a los cuales el kirchnerismo le tengan afecto. No se olviden que él fue ministro de Justicia del presidente Néstor Kirchner y que se fue, no sé si la palabra exacta es horrorizado, pero sí se fue bastante molesto con una licitación en cárceles que era bastante turbia y que él no quería obviamente quedarse pegado y se fue del gobierno. Dio un portazo y dejó mal parado al kirchnerismo en aquel tiempo. Bueno, no se lo quiere en el kirchnerismo a Rosati. Para colmo, lo nombró Mauricio Macri. ¿Se acuerdan en aquella designación que se hizo por decreto, muy desprolija por parte de Macri, que después tuvo que llegar al Congreso para que lo ratifiquen, tal como está previsto en la Constitución, los 2/3 en el Congreso, y por lo tanto allí de juez de la Corte. Pero no se le perdona aquello, tampoco esto otro. Hoy los diarios oficialistas dicen, no, lo impulsó Pepín Rodríguez Simón, el prófugo. Bueno, en realidad lo impulsó Mauricio Macri. Y hoy el gobierno, el kirchnerismo, está bastante molesto con esta asunción. Todo este es el costado político. Ahora, evidentemente Rosati es un hombre que llega a ponerle equilibrio a la Corte. Todos aquellos que lo conocen saben que el nuevo presidente es verdaderamente un hombre que conoce de derecho y que, bueno, tratan de desmerecerlo desde el oficialismo. Tanto Lorenzetti, que fue presidente durante 10 años antes de Rosenkrantz, como Elena Hayton, se corrieron y lo han dejado un poco en falsa escuadra. Hubiera sido mejor, en todo caso, seguir negociando y llegar a una unanimidad total. Pero bueno, no se pudo y allí se decidió ayer que la Corte quedara dividida, que por otra parte es el título que elige el diario Clarín y me parece muy, pero muy redondo. Asume Rosati y tendrá que manejarse con una Corte dividida, lo cual, y se lo vamos a preguntar después a un experto, a mí no me parece mal. Porque lo plural, lo que lleve a las discusiones, siempre evita, en todo caso, dirigir los fallos. Y en este caso, está muy bien que en un momento tan controvertido, la Corte sea lo más plural posible. Ahora ustedes me dirán, claro, si está dividida, cuesta más luego conseguir los acuerdos y todo se dilata. Y sí, es así. También hay bastante del modo argentino de tratar las cosas, sobre todo la justicia argentina en general, que está bastante atrasada al respecto. Bueno, eso desde el punto de vista político-judicial. Después hay otro tema bien importante que los diarios económicos, sobre todo, eligen en sus tapas, con mucha impronta oficialista, en el caso de ámbito financiero, en el caso del Economista, algo menos en el diario Va de Negocios y mucho menos, bastante menos, en el Cronista Comercial. Los 4 diarios están manejados por empresarios cercanos al kirchnerismo. Así que, de alguna manera, uno sospecha, pero cuando uno sospecha, lo que hay que hacer es mirar el trasfondo de la noticia. Por ejemplo, la tapa de ámbito financiero dice, el desempleo volvió a bajar y tocó el 9,6%, el menor desde 2019. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, es la pura verdad. Leve baja del desempleo en el segundo trimestre, dice el economista, 9,6. Y ahora voy a darle el matiz que le dio el Cronista Comercial
que a mí me parece que es el correcto. Es el análisis que hay que hacer para este número que es realmente bueno, reconfortante, pero de alguna manera no cierto. Con menos personas buscando trabajo, el desempleo bajó a 9,6 en el segundo trimestre, dice el cronista. ¿Y por qué digo que es el más redondo? Porque el modo de calcular el empleo y el desempleo en la Argentina tiene que ver con una encuesta que se le hace a la gente cuando se le pregunta, ¿usted estuvo buscando trabajo en el último trimestre? Si la persona contesta que no, la das porque no busca y la das por empleado. Por lo tanto, como mucha gente ha contestado que no, y ahora veremos por qué, ese número ha bajado como 3 puntos, de 12 o casi a 9,6. Así que esta es la noticia buena, pero viendo este reparo, hay que decir que esto hay que complementarlo con la cantidad de ocupados, que ha bajado. Ahora, ¿por qué hay menos gente ocupada y por qué hay menos gente buscando trabajo? Bueno, en principio hay menos gente ocupada porque muchas empresas, debido a la pandemia, han tenido que prescindir de personal. Y esa gente que se fue a su casa, en algunos casos ha vivido o a partir de la indemnización o a partir de los planes. Y por lo tanto le ha quedado cómodo, le ha quedado sencillo, en tiempos que el trabajo no abunda y donde es muy difícil salir a tocar timbres, no buscar trabajo y de alguna manera ayudar a que este número se haya pasado a un dígito, debajo del 10%. Así que lo que es una buena noticia, que se maquilla como muy buena noticia, en todo caso, hay que poner los pies sobre la tierra y decir las cosas están dadas en este sentido. La cuestión viene muy bien, es muy interesante, pero en algún momento hay que salir de esto. El desempleo cayó a 9,6, pero las personas ocupadas son menos que en 2019, dice el diario La Nación. La cantidad de desocupados en el país supera los 2 millones, unos 250.000 menos que en 2019. Pero para los expertos, en una nota muy amplia que hace el diario La Nación en la página 15, crece el número de desalentados y precarizados. El desalentado es aquel que no sale a buscar trabajo porque sabe que no hay. El precarizado es aquel que recibe un plan y en todo caso con eso trata de aguantar. Bueno, la cosa se va a dar vuelta efectivamente cuando el desempleo caiga por mayor generación de empleo, cosa que no es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, hablé hoy al principio de Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, o ministro, digo bien. Por supuesto que tuvo que lidiar con el coronavirus y por supuesto que él siempre fue un crítico de la ciudad de Buenos Aires, desde la ideología, desde el momento que dijo, por ejemplo, que desde la ciudad se irradiaba el coronavirus al conurbano. Ayer 1.733 casos en la Argentina y 88 fallecidos, lo cual no deja de ser realmente una excelente novedad. Ahora, hay que cuidarse de esto, hay que sentirse contento creyendo que la cosa pasó. No pasó para nada. Todos nosotros tenemos que tener tranquilidad que la situación con mayor cantidad de vacunados va a ir mejorando, pero no tenemos que bajar la guardia, por favor, porque el momento exige no hacerlo, ¿no? Así que los números son muy alentadores, la meseta baja, bajísima está, pero me da la impresión que no se puede hablar, como habló Carla Bisotti ayer, de que como Tierra del Fuego alcanzó 90 y tantos % de vacunados, por lo tanto ya tiene adquirida la inmunidad de rebaño.
me parece que eso es para simplemente poner un titular. El gobierno está fogoneando para hacerle la cabeza a todo el mundo que lo mismo. Voy a dar vuelta a lo que dijo el presidente el otro día, ¿no? Dijo, antes nos criticaban por ser demasiado estrictos, ahora por ser demasiado libertinos. Bueno, yo digo exactamente lo mismo, pero al revés. Bueno, a cuidarse, a no descuidarse, exactamente. Y me queda algo más para cerrar el primer bloque. El tema de la jubilación por prestación anticipada, ¿no? Ayer cuando Néstor estaba hablando del tema de los cambios en el impuesto a las ganancias, yo interpreté que él me hablaba de este proyecto que está circulando para que las personas entre 55 y 60 años, mujeres y hombres, entre paréntesis, no tanta igualdad, pero a las mujeres no consideran desdoroso que se las jubile a los 55. Bueno, es una jubilación previa. Mujeres 55, hombres 60, cobrarán hasta 80% del sueldo o del ingreso jubilatorio mínimo, siempre y cuando tengan 30 años de servicio y aportes al día, por 5 años hasta que les salga la jubilación. Ahora, esto está dirigido a quienes están desocupados, no a los beneficiarios actuales del sistema de seguridad social. No hay que cobrar otra cosa, como por ejemplo un plan. Entonces, si tenés el plan, no podés tener esto. Ustedes me dirán, ¿quién lo controla? Bueno, esperemos que se controle, porque si no se van a ir duplicando las prestaciones y la plata no está para tirarla a la basura. La nota es muy interesante, la firma Silvia Stang en el diario La Nación. Ella e Ismael Bermúdez son los dos periodistas que más conocen de los temas previsionales, así que si Silvia averiguó cómo viene esta ley, hay que prestarle atención, que se va en ese camino. Novedades de la ciudad de Buenos Aires: hay idea de revitalizar la zona céntrica para atraer turismo. Hay un plan ahí dando vuelta, estamos tratando de ver si se puede hablar con alguien en la ciudad. Un proyecto interesante que yo creo que lo tienen que haber consensuado con los vecinos, porque ayer se anunció para un tramo de la avenida Honorio Pueyrredón, que es una avenida muy ancha, que circula entre Caballito, yo les diría entre Villa Crespo y Paternal, donde está el Cid Campeador. Bueno, desde ahí hasta la calle Neuquén, la avenida es ancha, se la va a poner todo un corredor verde del lado de la vereda este, y la vereda oeste, no, al revés, de la vereda oeste, y la vereda este va a servir para que circule el tránsito en un solo sentido, y las líneas de colectivos y el tránsito normal va a ir por los laterales, la calle Rojas, la calle Hidalgo, que están ahí a un par de cuadras. Bueno, veremos los líos que puede traer esto, porque yo reitero, los vecinos pueden haber dado el ok, pero siempre que hay cambios, siempre hay gente que no está de acuerdo. Se gasta mucha plata, ¿no? En un momento donde por ahí las prioridades son otras, pero parece que durante todo el año 2022 se va a avanzar en esta cuestión. Bueno, lo dejo acá, le pongo un puntito y aparte, porque después de la pausa vamos a seguir. Si podemos, vamos a hablar con un experto en temas judiciales para tratar de enmarcar la cuestión de la Corte, y además le pondremos algún condimento político. Enseguida volvemos con tiempo actualizado, que está bárbaro, un día precioso, primavera plena, y por supuesto con la nota y con algunas cosas más que todavía están por aquí dando vuelta. Espérennos, por favor. Vamos la radio. Te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Diarios y blogs, portales y noticieros.
Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. En Galeno, cuidamos todo lo que es importante para vos. Por eso, brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades. Disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mango, era el amor. Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, era el amor. Bueno, música típica de primavera, digo, viene bien para levantar, ¿no? Si uno mira el cielo en la mañana, se da cuenta que realmente está hoy para, mirar en la jornada con bastante esperanza de que va a estar muy buena. 20 de máxima. Para mañana, sábado, mínima 12, máxima 21, domingo, mínima 14, máxima 25, como les decía antes, primavera en toda su expresión. Bien, volvamos al tema de la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo tengo el doctor Daniel Sapsay en línea y bueno, con él vamos a charlar unos minutitos sobre esto, inclusive para tratar de encuadrar la cosa hasta políticamente, si cabe. Daniel, muy buen día. Hugo Grimaldi en Ecomedios, ¿cómo le va? Buenos días, Grimaldi, un gusto hablar con usted, como siempre. Lo mismo, doctor. Mi primera pregunta tiene que ver justamente con esto. ¿Es inevitable que las designaciones en la Corte y estos movimientos tengan un correlato político? Esto se da en todos lados del mundo, me imagino yo. Sí, la cabeza del Poder Judicial, que en nuestro caso es la Corte Suprema, como en todos los países presidencialistas, es la cabeza de un poder. Como todo poder, es un poder también político en sentido amplio, no político partidista. Pero sí, desde ya, claro que sí, política en sentido amplio, claro que conduce la cabeza del Poder Judicial. Bueno, justamente cuando usted recién mencionaba política en sentido amplio, no partidario, acá en la Argentina, por lo menos en el día de hoy, lo que uno ve en los medios, es que se le añade un costado partidario bastante fuerte. Los de ayer eran de un lado, los de ahora son de otro. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Conspira contra lo que necesita una Corte? Mire, en primer lugar quiero destacar algo que tiene esta Corte que no ocurre desde tiempos inmemoriales, es decir, una Corte cuyos miembros han sido designados por 3 presidentes diferentes. Gracias a que se ha renovado a lo largo de más de 20 años, de manera natural. Digo a lo largo de más de 20 años porque recordemos que en el medio de la transición democrática, Menem tuvo la peregrina idea de ampliar el número de miembros de la Corte. Pero después se redujo y entonces a partir de ese momento, que se van a cumplir 20 años, se han dado renovaciones naturales, que es lo que debe ocurrir para asegurar independencia. Recuerdo que el caso del ministro decano de la Corte, porque es el que más tiempo está en ella, que es Juan Carlos Maqueda, fue designado por el expresidente Duhalde.
los ministros Hayton de Nolasco y Lorenzetti por el expresidente Néstor Kirchner. Y por último, quienes van a asumir como autoridades, Rosati y Rosenkrantz, fueron designados por el ingeniero Macri. Esto tiene un valor, evidentemente, porque habla de distintas miradas, quierase o no, distintos orígenes, lo cual para mí es positivo. Lo que veo como muy preocupante es la grieta que se presentó en la Corte, pero sobre todo a los ojos del día, eso es lo preocupante, no que haya distintas visiones y que incluso queden algunos heridos, sino que eso se vea de una manera tan palpable, es decir, que no hayan tenido ni siquiera la voluntad de participar de una reunión virtual, aunque sea que se hubiesen abstenido, pero no esta suerte de demisión, de decir, lavarse las manos o no sé cómo llamarlo. Eso me parece muy inquietante, muy grave y muy contrario a lo que implica un funcionamiento de una actitud republicana, si se quiere. Claro, usted hace hincapié en los dos que ni siquiera estuvieron en el acuerdo. Exacto. Pero en todo caso yo podría hacer hincapié en los tres que sí estuvieron, sabiendo que estaban no en minoría para votar, pero sí sin conformar el cuerpo de 5, ¿no? Sí, pero como bien dijeron, y eso es cierto, el reglamento de ninguna manera impone que el quórum en esos casos exija de 5, sino que es suficiente con la mayoría absoluta, que son 3. Y entonces se manifestaron. Es poco feliz que deba ocurrir así, nos remonta a las épocas de Nazareno, que para seguir siendo presidente, usted recordará, se autovotaba. Pero bueno, permitió salir de una crisis, porque si no hubiera seguido descabezada la Corte, o forzadamente con un presidente ya deslegitimado porque hubiera superado su periodo, y de esta manera se salvó esa situación, pero penosamente, sin duda. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que me centro en la figura de Lorenzetti? ¿Cuestiones personales, cuestiones de visión política? Mire, yo creo que en gran parte es un hombre con una enorme vocación de poder. Él así lo demostró durante casi 12 años de presidencia. Fue, en algún diario se dice, una presidencia presidencialista por el poder inmenso que acumuló, que no tenía casi precedentes para un presidente de la Corte, y el modo como inclusive manejaba a jueces, no solo a la Corte, un manejo absolutamente, digamos, solitario, o él solo, todas las cuestiones financieras, contrataciones y demás, sin que nadie más interviniese. Bueno, esa modalidad es la que ha sido dejada de lado, y yo la aplaudo que haya sido dejada de lado. Yo siempre me opuse a la excesiva concentración del poder, y eso es lo que producía. Evidentemente, cuando él pierde la presidencia de la Corte, usted recordará que no lo esperaba para nada, queda con un rencor y la voluntad de volver a la Corte, y de alguna manera lo debe de haber abrigado, porque se había creado como una suerte de mayoría peronista. Los 3 miembros de claro origen peronista, Maqueda, Lorenzetti y Rosati, que en varias oportunidades votaron juntos. Pero evidentemente fue una alianza que no prosperó, porque lo que pasó allá lo demuestra claramente, ¿no? Claro. Ahora, doctor, que haya esta división en el origen, ¿no implica que de aquí en más sacar algún fallo puede llegar a tener todavía más dilaciones? ¿No es malo en ese aspecto, en la necesidad que se necesita para darle agilidad a la cosa? Sí, ya actualmente las dilaciones de la Corte son lamentables, y yo continuamente hago referencia de que no es posible que un tribunal no tenga plazos para dictar sus fallos. Pero bueno, esto no ha cambiado. Ahora, por otro lado, me pregunto, si realmente se consolida esta mayoría también para el dictado de fallos, bueno, podría agilizar la cosa, porque hay varios fallos fundamentales que están esperando desde hace mucho tiempo. Es notable, ¿no? Usted decía hace un rato que al nuevo presidente lo nombró Mauricio Macri, pero sí, también sabemos que es peronista en origen. Sí. Y ahora el peronismo no lo quiere, porque ayer... Bueno, fíjese que eso lo vuelve una figura muy interesante, y no es por defenderlo, porque yo critiqué mucho cuando fue designado en comisión, cosa que después se salvó. Para que no parezca que lo estoy defendiendo siempre. No, digo esto, es interesante que haya un presidente de la Corte que ni lo quieren quienes pertenecen al partido del que él proviene,
ni tampoco quién lo designó, porque eso le da una gran equidistancia, y además lo han dicho de un lado y del otro, cosa que no es común. Eso me parece que lo torna una figura muy interesante para presidir una corte. Claro. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo que tenemos que esperar ahora, bueno, después de la asunción, es que la cosa se ralentice más o que se vuelvan a hacer nuevas alianzas y veremos para dónde salen. Pero discúlpeme, Grimaldi, para dictar fallos no hace falta nuevas alianzas, con 3 votos alcanza. Por eso yo le decía, si esta mayoría que consolidó un resultado a la cabeza de la Corte, que era impensado hasta hace poco, también se consolida para poder sacar fallos, eso lejos de hacer más lento, puede hacer más veloz el dictado de los fallos. Lo pongo como hipótesis, no pongo como hipótesis, no digo que va a ser así, ni tengo datos de que va a ser así. Es una hipótesis. Está bien. No, digo, porque al necesitarse 3, en todo caso las discusiones van a ser más cortas. Pero por eso, sí, efectivamente, esta mayoría no es exclusivamente coyuntural y a los efectos de una designación, pero va más allá y tiene que ver también con la voluntad de sacar fallos. Está muy bien. Yo espero que así sea. Le hago la última pregunta, conociendo su beta de analista de la realidad y sobre todo con el tema político. ¿Cómo está viendo el actual momento político después de las PASO, doctor? Le agradezco mucho que usted me dé ese título, pero yo no soy analista político, ni le quiero sacar a los especialistas lo que yo no soy. Bueno, su que punto alguna de vista, vez entonces, haga alguna apreciación, no lo hago como especialista. A lo sumo soy especialista, conozco algo de derecho constitucional. Así que bueno, pero su opinión como ciudadano me la puede dar. Lo que voy a decir le voy a decir absolutamente como profano, nada más. Yo creo que es un momento muy interesante. Antes de las PASO, yo predije, no porque sea un augur, que consideraba que la oposición iba a ganar. No me imaginé de ninguna manera que de este modo tan apabullante, desde ya. Iban a ganar de una manera bastante justa, que probablemente aún sin ganar Buenos Aires o perdiéndola por muy pocos puntos, pero eso se iba a compensar con ganancias en los otros grandes distritos. Eso es lo que yo pensaba. Lo que pasó superó, pero de lejos, todas mis previsiones, todas mis consideraciones, y realmente me dejó pasmado y pone de manifiesto un cambio muy grande en gran parte de la sociedad, lo que me llena de esperanzas y me lleva a creer que el resultado se va a repetir en noviembre, sin manifestarlo de manera categórica, porque pecaría realmente, no tengo datos para hacerlo. Pero la sensación que me da es que se va a repetir el resultado y eso va a llevar a un cambio muy grande en la política argentina. Bueno, igualmente falta todavía unas cuantas semanas y el gobierno tiene munición gruesa, por lo que se ve, ¿no? Claro, pero me parece que la munición gruesa no la está utilizando muy bien, porque ya parte de esa munición gruesa también la había utilizado para las PASO y no le sirvió. Sí, claro, seguramente. Bueno, Daniel, la idea era hablar de la Corte. Esto fue un apéndice, porque se le pierde la voz y no lo escucho. Hola. Le decía que le agradezco mucho, que más allá, que sabemos que no es un experto en temas políticos, queríamos conocer su opinión como ciudadano. Y yo lo hice con mucho gusto, pero quise hacer la aclaración porque nunca me gusta rogarme lo que no soy. Aquello de zapateros a tus zapatos, ¿no? Un gran abrazo, Daniel. Otro para usted, Grimaldi, gracias por llamarme. Le voy a pedir a la producción si me puede mandar el audio, porque lo voy a subir. Usted sabe que yo tengo un canal de YouTube. Sí. Y me encantaría poder subirlo. Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Bueno, ahora se lo averiguamos y le mandamos el audio y probablemente también con un videíto. Gracias, Daniel, otra vez. Hasta pronto. Un abrazo, adiós. Bueno, ahí hablamos con Daniel Sapsay. La idea era hablar del tema de la Corte y de cómo él observaba esta cosa. Bueno, salvo el final que se entrecortó un poquito, todo lo demás creo yo que quedó
muy, pero muy claro. Bueno, de los temas del día de hoy, yo tenía que algo veía que me había quedado, alguna novedad internacional. No es el mejor momento para quedarse sin pilas en el mouse, ¿no? Ahora, a ver si lo podemos aquí arreglar. Sí, yo tenía algún par de datos más que me gustaría para cerrar el detalle de los títulos del día. Por empezar, un título tiene que ver con el expresidente de gobierno en Cataluña, Carles Puigdemont. Recuerdan ustedes que después de las escaramuzas del año pasado se tuvo que exiliar en Bélgica, allí perdió el estatus diplomático y fue a hacer una reunión a Cerdeña ayer y funcionó el pedido de captura internacional. Así que está preso y será trasladado a Barcelona para ser juzgado. Otro tema local. Ayer el ministro de Trabajo, que estuvo reunido con el presidente, hablando del tema del impuesto a las ganancias puntualmente, hizo una declaración que apuntó directamente a su colega, Aguado de Pedro. No hace falta mandar una renuncia a un diario. Evidentemente esto muestra que la tensión en el gabinete no se termina y que han quedado, después de los últimos episodios, o de lo que pasó la semana pasada, muchos, pero muchos heridos, y el centro de las críticas de los funcionarios más cercanos al presidente, obviamente, están dirigidas a Guado de Pedro. Y la tapa de Clarín marca algo que es bien importante, porque hace algo que durante muchos meses el gobierno no quiso hacer. Con Nicolás Trota, que iba de un lado para el otro, el exministro de Educación, como un barrilete, decidía algo, se lo cambiaban, se lo criticaba desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer el nuevo ministro de Educación, Persic, llamó a las provincias para que retomen en todos los niveles y sin ningún tipo de distanciamiento las clases. Y están también las clases universitarias, que tiene todo un costado, ¿no? Eso no sigue porque hay muchos estudiantes que estudian en otros distritos, que no tienen dónde vivir, que se han ido. Bueno, esto va a costar un poquito más. Pero ayer el ministro Persic pidió justamente que se retomen las clases en todo el país, ¿no? Lo que han podido las PASO, no lo pudo todo la prédica anterior de tanta gente. Bueno, 8:46 minutos. Julieta Sibona, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Hugo, ¿cómo estás? Uy, bien, luchando contra mi mouse, pero creo que me va a ganar por puntos al menos. Pero ahí mientras vos ahora nos comentás algo de los estrenos, yo lo voy a tratar de arreglar. Dale. Dale, me parece muy bien. Y antes de ir con la cartelera de cine, te propongo hacer un comentario, al menos breve, de el estreno de CAE, el reestreno en realidad, de CAE La Noche Tropical. Esta obra que se reestrenó el día miércoles en el Teatro General San Martín. CAE La Noche Tropical es la versión escénica de la última novela de Manuel Puig. Ahí en esta obra son dos hermanas octogenarias viviendo en Río de Janeiro que van a evocar el pasado y van a hablar un poco también sobre los amores de una vecina mucho más joven y mostrando un poco tipo su necesidad de afecto, ¿no? Y también esta idea de seguir viviendo. Una de ellas viene de Buenos Aires, hablan un poco de la situación política, del pasado, una acaba de perder una hija hace poco, otra tiene su hijo viviendo afuera, y la verdad que con distintos recursos escénicos, una escenografía también muy vistosa, que nos traslada realmente a un lugar y a un tiempo determinado, un ambiente de estas dos hermanas que se quieren tanto y que hablan de sus vidas. Realmente es muy, muy lindo. Yo realmente te lo recomiendo. Esta, te decía Hugo, que es una reposición, un reestreno. Antes, las puestas que tuvieron anteriormente fueron casi todas
sala llena. Te cuento un poquitito más sobre la obra. Te contaba que es la versión escénica de la última novela de Manuel Puig, un poco agarra quizás en los aspectos más teatrales de este texto y los utiliza muy bien. La versión escénica es de Santiago Loza y Pablo Messiés. También la dirección inicial fue de Messiés y esta dirección de reposición de la misma Leonor Manso, que es una de las protagonistas. Porque si hay algo fuerte que tiene esta obra son realmente estas actrices que vamos a ver en escena, que son Leonor Manso, Ingrid Pellicori, que hace un trabajo con la voz, con el cuerpo, con los objetos realmente fascinante, y Eugenia Gerti, también otra gran actriz, un trío hermosísimo. Las versiones en off son de Javier Rodríguez Cano y Lalo Rotavería, y después tiene un equipo técnico también muy destacado. La preparación física es de Lucas Condró, la música original y la puesta de sonido de Carmen Valiero. Los menciono porque realmente hay un trabajo muy destacado en todos estos ámbitos. La iluminación de Gonzalo Córdoba, el vestuario de Renata Joyem, escenografía de Mariana Tirante, así que yo realmente se las recomiendo. Tengo una crítica para hacer, yo no sé en qué sala estaba anteriormente, pero es algo para tener realmente muy en cuenta, que es una obra que, como te decía, tiene una escenografía muy linda, llena de plantas, y después un primer piso, construir un primer piso en donde va a vivir la vecina esta en cuestión, y es una obra que no se aguanta los laterales. Si estás en un lateral, te perdés mucho de la obra. Así que ojo al piojo, si vamos a sacar la entrada, sacar en la parte frontal, ¿no? En la platea central, porque realmente eso es una pena, que no sé si se irá corrigiendo a lo largo de las funciones, pero se pierde mucho de la gestualidad de las actrices, de lo que está pasando en el primer piso, del sonido incluso también. Pero bueno, entiendo que estas cosas también estamos arrancando todo lo que es la temporada teatral más fuerte. Yo estaba hablando, porque le comentaba esto a uno de a gente del Teatro San Martín, y me decía que es muy nuevo todo, de volver a trabajar en el teatro, así que también hay que tener en cuenta esto, por supuesto, pero bueno, a la hora de sacar la entrada, te recomiendo sacar en la parte central. Las funciones son los miércoles a domingos a las 19 horas, el valor de las localidades son 800 pesos, y miércoles la mitad 400, como todas las obras del Teatro San Martín. Así que, bueno, está bueno como para darse una vuelta. Estoy viendo como mucha efervescencia, ¿no?, en el ambiente teatral. Ahora que se van a ampliar los aforos y también se ve que hay muchas ganas de ir al teatro. Un poco la conjunción entre el relajamiento de las restricciones, la primavera y el inicio de la actividad. Viste, cuando uno va sintiendo, ¿no?, entre los actores y también los espectadores, en los mismos medios también que están poniendo el ojo un poco más en lo que pasa en los teatros, y la gente que de a poquito se va animando a dejar el sillón para acercarse a una sala teatral. Sí, así que bueno, esta es mi recomendación de hoy. Sí. Está todo bien, digo, creo que el bolsillo no ayuda, pero bueno, habrá que buscar. Ayuda, claro, alternativas económicas, quizás todo lo que es la programación oficial. Un poco lo del tema de las entradas claro, ayuda, ¿no? Esta sale de 800 pesos. Pensemos que el teatro comercial Hugo está... Ahí tenés entradas de 1.800 pesos en teatro comercial. Claro. Y entonces acá, bueno, de repente tenés una entrada de 800 pesos, 400 los miércoles, será una cuestión de encontrándole la vuelta, y bueno, y te propongo, si querés, para la semana que viene, ir específicamente con espectáculos más económicos o incluso con entrada gratuita. Pero bueno, estábamos hablando de CAE, la noche tropical, en el Teatro General San Martín. Ahora enseguida vas al cine, tengo 2 o 3 cositas, quiero recomendar un par de columnas. La primera, la de Marcelo Bonelli, de los viernes, en Clarín. Guzmán resiste en su pelea con Cristina de la Cámpora. Una nota muy, muy buena de Diego Cabot en La Nación, a partir de una encuesta de la Universidad Austral. ¿Por qué los argentinos prefieren trabajar en el Estado? La Universidad Austral hizo una encuesta, 62% de las personas consultadas jóvenes opta por el empleo público y 34% por el empleo privado. La nota está pero muy bien construida, muy bien estructurada. Y después una cosita más. Ayer hubo unas declaraciones de Aníbal Fernández,
¿Qué dijo el nuevo ministro de Seguridad? Bueno, al fin y al cabo en las elecciones PASO no competimos contra nadie. No es peyorativo hacia el ganador de la elección. Dijo que la estructura del Frente de Todos era de no competencia, de tener en la mayor parte de los distritos listas únicas. Algo que sabemos, porque lo hemos dicho más de una vez, que pidió Cristina Fernández. Ahora, si quisiste ser unido, mostrar unidad y no tener competencia, la culpa no es de los demás. Es verdad la excusa que ahora saca a la luz Aníbal Fernández. Pero esto se junta, se cruza con unas declaraciones de Diego Santilli, exactamente en el mismo sentido. No podemos relajarnos, no ganamos nada. Es decir, que tanto Aníbal Fernández como Diego Santilli me han dado la razón finalmente, que las PASO son una pérdida de tiempo y de dinero, agrego ahora. Julieta, vamos con el cine, dale. Vamos con el cine. Bueno, el miércoles adelantamos y recomendamos calurosamente, como se dice en estos casos, la película Undine. Esta película alemana de Christian Petzold, que fue un poco como la joyita del Festival de Cine Alemán que terminó recientemente. Para los que no lo escucharon, es la historia de una mujer que trabaja como historiadora, dando conferencias sobre el desarrollo urbano de Berlín en un museo, justamente, y cuando el hombre que ama la abandona, remite a una antigua leyenda en donde la Ondina, si era abandonada, tenía que matar al hombre que la traiciona y volver al agua. Una linda conjunción entre una visión moderna de Berlín y Alemania con las leyendas y mitos tradicionales locales, también un director muy, muy interesante, sobre todo para los que les gusta el cine europeo y el cine de autor. Yo creo que es la película de esta semana. Después, para los que les gusta el cine francés y los más nostálgicos, tenemos Los años más bellos de una vida. Ahí un hombre y una mujer que hace años vivieron una historia de amor. Él está en un geriátrico, no deja de recordar esta historia y su hijo va a ayudarlo a encontrar a aquella mujer que había amado y rememora constantemente. Una película con mucha nostalgia, bien. Vos me marcabas la otra vez, y ahora voy con algo que dejé pendiente el miércoles, que es el tema de Nocturna, ¿no? Esta película con Marilú Marinis también. ¿Te acordás, Hugo, que estábamos hablando? ¿La de Pepe Soriano? La de Pepe Soriano. Y ahora que hablo también de Los años más bellos de una vida, vos me marcabas, ¿no? Cómo están los octogenarios y los de después de 90 también, ¿no? Estuvimos hablando de... Costa Gabras. ¿Sí? Costa Gabras. ¿Sí? Recién estábamos hablando de la versión teatral de la novela de Puig, donde dos octogenarias son las protagonistas. Esta historia también de los años más bellos de una vida, y bueno, la semana que viene te voy a contar un poco también sobre Nocturna, que los protagonistas son Pepe Soriano y Marilú Marinis, que interpretan justamente un matrimonio mayor, una película muy interesante que se estrena el jueves que viene, ¿sí? De hecho, el lunes hay una conferencia de prensa virtual en donde van a estar hablando los protagonistas y los realizadores con los periodistas, así que te voy a contar más en detalle, pero buena observación hiciste la semana pasada con respecto a estos temas. Y volviendo a la cartelera de cine, no me quería despedir sin mencionar o hablar un poquitito, hacer alguna referencia al menos de los estrenos nacionales de esta semana, que realmente son muy interesantes los dos. Por un lado tenemos Mari, que es un documental muy particular que se presentó en el Bafisi, en el último Festival de Cine Independiente, y es la historia de una empleada doméstica, ¿sí? Filmada por sus propios empleadores, ¿no? Él va a contar la historia de Mari, que es una mujer que trabajaba en una casa, que de un día para el otro se apareció en una situación de urgencia porque había sufrido una situación de violencia de género. Los empleadores deciden alojarla en su casa, digamos, que se quede ahí a vivir, y empiezan a filmar un poco como todo este proceso de emancipación que la mujer va haciendo con respecto a una situación de violencia familiar. Realmente muy interesante. Yo te digo que al principio te reconozco que lo miré con cierta desconfianza y cierto prejuicio, decir, sí, mira, porque hubo otros casos también de cierto sector que se dedica al cine y se como pone a filmar a su empleada
doméstica y para encontrar, pero realmente es una historia de superación muy interesante y es muy interesante también cómo logra captar la relación entre Mari y la familia, que de alguna manera no solamente la emplea, sino que también la acoge y la ayuda, porque también la van a ayudar a terminar el primario. Las directoras son Adriana Jurkovic y Mariana Turquier. Ellas son madre e hija, y bueno, son las que van a acompañar a Mari durante todo este proceso. Y realmente en una hora y 20, logra mostrar todo un proceso que duró años, ¿no? Desde el momento en que esta mujer decidió dejar a su pareja de ese momento en una situación de violencia para terminar el secundario, independizarse de un montón de cuestiones, cómo va pasando de la iglesia de repente también a la lucha feminista. Digo, y es una película sin ningún tipo ni de condescendencia ni de bajada de línea, simplemente mostrar este proceso que también está anclado en una situación también de solidaridad y de ayuda, ¿viste? Como ese clic de decir, bueno, quizás uno puede hacer una cosita, bueno, te alojo, te ayudo con esto y también al mismo tiempo disparar un montón de transformaciones. Así que esa película se las recomiendo, se llama Mari. Y la otra, que es un documental, ¿sí? Y la otra es una película de ficción, que es esta película que te comentaba que se llamaba Carnaguay, o Carnaval sería, que va a contar la historia de Cabra, que es una adolescente rebelde que vive con su madre en el norte de la Argentina, ¿sí? Ahí en la frontera con Bolivia, sueña convertirse en un bailarín profesional de malambo, y mientras que se prepara para la competencia más importante de su vida, se ve envuelto en una situación donde los padres y todo un contexto está en una situación de pobreza, pero también de delincuencia, porque es lo que tienen que hacer como para sobrevivir, el tema de pasar cosas por las fronteras, de agarrar trabajos fuera de la ley, digamos, de alguna manera, en donde se va viendo enredado, mientras que se produce este proceso de hacerse grande, ¿no? Este adolescente que, bueno, que un poco empieza a vivir y a ver las cosas de otra forma. Me parece que es una película que tiene muchísimos méritos. Por un lado, que se desarrolle en el norte argentino, que es un lugar poco explotado cinematográficamente, por lo menos lo que vemos nosotros acá, con una fotografía increíble. Está la postal, pero una postal más visceral, no turística, digamos, porque los paisajes se imponen y atraviesan la pantalla y las historias también, el color del carnaval en Jujuy. Pero por supuesto la vivencia de los habitantes ahí con una cierta actualidad, sobre todo al ser contada desde los ojos de la adolescencia, ¿no? Y de la juventud. Realmente se las recomiendo, es una película distinta, el tema del malambo también ahí presente, como un elemento más dentro de la película, y sobre todo no para los que les gusta un cine que les cuenten un cuentito con principio, desarrollo y final, sino más bien los que les gusta más un cine observador, lleno de sutilezas, de preguntas, y realmente, como te decía Hugo, desde lo visual se disfruta mucho, y después los actores realmente son increíbles, ¿no? Trabaja Alfredo Castro, Mónica Lairana, Diego Cremonesi. Realmente el adolescente es un hallazgo porque tiene una presencia, ¿sí? Una fotogenia y una empatía que genera con el espectador muy interesante también. Así que bueno, Hugo, ya son las 9, nos tenemos que ir, nos quedaron como siempre 1000 películas para comentar. Para los que les gusta el cine de terror y quieren ir a sufrir, pueden ir a ver La Casa Oscura, mucho suspenso para cortarle la circulación al brazo del acompañante, si la ven en el cine. Con Rebecca Hall puede ser una opción, y para los más chiquitos, Aimbo, una película animada, y creo que con esto mencionamos todo. Hugo, nos reencontramos el lunes, dale, y la seguimos, que tenemos muchas novedades también en plataformas. Te mando un beso enorme. Bueno. Poné el frenito de mano, dale, que venías embalada. Todo muy bien, Juli, será hasta el lunes, que tengas un lindo fin de semana, ¿eh? Chau. Ahí estábamos con Julieta Sibona, con el cine, el teatro, hablando un poco para tratar de ver este fin de semana, que es el primero, así con mayor apertura como la que se está dando. Bueno, ojalá que aguante la situación sanitaria. Les deseo a todos que la pasen muy bien, que tendremos un fin de semana de primavera, así que a disfrutarlo, por favor. Que la pasen lindo. Chau, hasta el lunes a las 8 aquí en Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.